¿Me oís ahora? Ahora sí. El pensamiento político que organiza el Club Tocqueville con la colaboración de la Fundación Adenauer. Y concretamente hoy vamos a hablar de Badiou y de Zizek, dos autores que suelen ser calificados como estandartes, portavoces de la nueva izquierda, de los pensadores de la nueva izquierda. Para esta charla de hoy tenemos con nosotros al profesor Josep Baqués, que es profesor agregado de Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Josep Baqués se licenció en Derecho y en Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona. También de la Universidad de Barcelona es su doctorado en Políticas. Tiene además un máster en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Y esto ya nos indica un poco sus dos o tres grandes áreas de pensamiento y de reflexión intelectual. Por un lado, estudios de seguridad y defensa, también de geopolítica y, en tercer lugar, de teoría política. Concretamente, sobre esto, sobre teoría política, tiene una serie de estudios de diferentes corrientes del pensamiento, el neoconservadurismo, el liberalismo, concretamente también la escuela escocesa, y quiero destacar muy particularmente una obra que tiene sobre Hayek y la que quizás es su obra magna sobre el pensamiento liberal conservador, que se corresponde con su tesis, que es esta obra editada en 2017, El liberalismo conservador. Es un académico muy bien valorado por los estudiantes y que en este momento es el jefe de estudios en el grado de seguridad. Sin más, solo me falta agradecerle que esté esta tarde aquí con nosotros. Yo, a modo de introducción sobre el tema que hoy nos va a hablar, solo quiero destacar que Badiou y Zizek son de alguna manera herederos de un pensamiento que nace en los años 60, con el 68, pero que se reformula después de la caída del muro de Berlín en 1989. Y ahí esto obligará a una cierta intelectualidad de izquierda a un replanteamiento de sus posicionamientos. Yo, obviamente, sin adelantar nada de lo que va a explicar Josep Baqués, solo quiero destacar 3 o 4 puntos que me parecen significativos. Hay muchas veces en estos pensadores la utilización de lo que Orwell llamaba una neolengua. Es decir, no es tanto describir la realidad como reafirmar el poder sobre ella. Esto tiene que ver con un empeño por dejar de lado lo real y esto, de hecho, Zon dice que hay que proteger la ideología del ataque de la realidad y esta en eso es una visión ideológica y un refugio en la utopía. Es decir, para ellos, en esa neolengua se habla del acontecimiento, los acontecimientos son la emancipación suprema, la consecución de la igualdad absoluta, y en toda esta idea hay una expresión de fe en esos planteamientos que se hacen, que no se pide una verificación, que no se pide una refutación, sino una adhesión a los mismos. ¿Y qué en todo esto? Los intelectuales, por lo utópico, por este tipo de pensamiento, y ahí es donde nos vemos la figura y la admiración por el intelectual comprometido, por el intelectual que sirve a una causa. Yo creo que todas estas ideas nos sitúan en una forma de pensar y en unos autores que en estos últimos tiempos y también en nuestro país han recobrado una gran importancia. Y veremos en lo que nos explicará el profesor Baqués unos ecos en la realidad, en la actuación política, también en el pensamiento de algunos que divulgan, reconoceremos rápidamente. Sin más por mi parte, cedo la palabra al profesor Baqués para que en el espacio de unos 50-55 minutos haga una exposición sobre estos dos autores y luego yo le trasladaré las preguntas que vosotros hagáis. Gracias.
El enfoque que voy a plantear para esta charla, que es un poco un reto porque hay que hablar de dos autores, pero bueno, tienen alguna conexión entre sí, luego también tienen algunos debates entre ellos que quizá vayan saliendo. Entonces, mi idea es hacer una introducción contextual primero para ver lo que significa esta rama de la izquierda en la época contemporánea, cuándo surge, por qué, cuáles son las razones fundamentales, y una vez tengamos hecho esto, lo que haré es hacer un repaso en dos partes diferentes de su aproximación. Por un lado, la parte socioeconómica, en la que me basaré sobre todo en Zizek, pero también voy a utilizar al final algunos argumentos de Badiou. Y luego pasaré a analizar la cuestión de la moral, la cuestión de los valores, y haré el ejercicio inverso. Empezaré por algunos argumentos de Badiou y remataré con Zizek. Lo planteo así porque, aunque en principio yo soy de los que creen que uno puede analizar estos temas en prácticamente cualquier pensador, podemos no dejar que nos impongan la agenda y buscar rastrear en sus obras lo que nos interesa. En el caso de Zizek y Badiou, ellos son propensos a hacer comentarios más allá de las cuestiones estrictamente económicas, estructurales, diríamos, en clave marxista, también en cuestiones de carácter más moral, más superestructural, si queréis, en clave marxista. Se prestan a ello, les encanta y, por tanto, pues aceptaremos, digamos, el reto y trataremos de exponer algunas ideas importantes también en esos aspectos. Reflexiones de contexto para enmarcar el resto. Bueno, la primera es que son autores contemporáneos, creo que es un poco la filosofía del Club Tocqueville, acercar el pensamiento político pues, a profesionales de ramas que no son la ciencia política, pero son de rabiosa actualidad. Los dos siguen escribiendo. Algunas de sus obras fundamentales pues, son del siglo XXI. Y en ese sentido, pues nos aportan, bueno, el problema en todo caso es que siguen y por tanto algunas de las cosas que expliquemos, pues quizá pueden cambiar a raíz de alguna obra suya el año que viene o dentro de 2 años. Segunda cuestión fundamental, aparecen en el marco de la crisis del marxismo. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta para luego comprender otras cosas. El marxismo a nivel académico pues sintió muy duramente el embate de la caída del muro de Berlín, del embate de la implosión de la Unión Soviética. De hecho, académicamente ha venido cotizando a la baja durante algunos años. Yo recuerdo alguna lectura de mis años mozos como profesor, Robin Blackburn, después de la caída, había ahí escribiendo marxistas y otros que no eran tanto, que eran más socialdemócratas, pero la sensación que daba era una sensación de desorientación, de pérdida de la brújula, de pérdida de referentes. Corrientes marxistas que han aparecido después, bueno, coincidían con los últimos años del socialismo real, con el marxismo analítico, han sido criticadas por ser muy poco marxistas, de hecho, pese a su nombre. Y frente a ese escenario, autores como Zizek y como Badiou, lo que hacen es reivindicar a su manera, es cierto que pues, con una idiosincrasia propia, esa herencia que viene del marxismo. Zizek en algún texto se proclama a sí mismo como un marxista casi clásico. El prefijo también tiene su gracia, porque mientras que antaño los marxistas pugnaban por ser siempre los más ortodoxos, el más ortodoxo, el que más se ataba a la literalidad del Capital, pues era el mejor marxista posible. Ahora parece que marcan un poco distancias por si acaso. Pero bueno, insisto, no deja de ser sintomático que se proclamen marxistas en primera persona a estas alturas desde la academia. Y Badiou se ha proclamado a sí mismo en algún texto como filosofía del presente, por ejemplo, como maoísta. Al final el maoísmo es una rama del marxismo, de hecho es una rama del marxismo-leninismo. El maoísmo al final es un segundo apellido. Y en esto coinciden, yo a veces los planteo casi como los últimos mohicanos de ese marxismo en muchos aspectos, aunque evidentemente pues hay otros autores también de izquierda y de izquierda extrema. Yo pongo lo de extrema por algún llamamiento que hacen a la violencia política interna, que luego comentaremos. Hay más, pero ellos son emblemáticos. Y luego la tercera cuestión que quería comentar en esta introducción, para que luego no haya grandes sorpresas, aunque algunos ya por cultura general y por cosas que habréis leído estaréis avezados en ello, es que se trata de autores que en el eje izquierda-derecha clásico, que tiene que ver pues, con la economía, la propiedad privada, el modo de producción, son efectivamente muy de izquierdas, digámoslo así, y luego en consideraciones de carácter moral, en consideraciones que tienen que ver con los valores, son autores que, de momento, luego entraré en algún detalle, los podríamos calificar, sin temor a equivocarnos, como conservadores, en un sentido lato, quizá no muy técnico, de la palabra.
Esto coinciden ambos. Ambos son muy anti-Mayo del 68. Son muy críticos con ese movimiento y ambos son muy críticos, por ejemplo, con el feminismo. Esto no es tan extraño. En otras ideologías políticas se da lo mismo, aunque al revés, pero el mismo fenómeno. Por ejemplo, en la extrema derecha económica, creo que lo podemos decir así, del anarcocapitalismo, que dejaría a Adam Smith pues, como un socialista o poco menos, también se dan casos, Murray Rothbard es un ejemplo, de planteamientos de extrema izquierda moral. Es decir, estas combinaciones no son tan atípicas en el mundo del pensamiento. Simplemente nos ha tocado hablar de autores que juegan, digamos, con este tipo de parámetros. Entonces, en solución de continuidad y hecha esta introducción, voy a pasar a analizar, pues, en los minutos que tengo, esas dos partes diferenciadas de la obra de uno y otro, empezando por la socioeconómica. A nivel socioeconómico, Zizek se proclama fundamentalmente como un anticapitalista. Él sigue planteando que desde un punto de vista moral, es muy marxista en este aspecto, desde un punto de vista moral, el comunismo o algo parecido al comunismo que Marx había definido sería el sistema ideal al que habría que intentar llegar, y desde un punto de vista de la evolución de la historia, no diré que científico, pero no, al menos no contrario a lo que nos indica la ciencia, ese comunismo sería alcanzable. Tienen esperanzas de que todavía pueda existir algún tipo de revolución que sea precedida por algún tipo de quiebra del sistema económico capitalista a escala planetaria en este mundo globalizado. Por tanto, ven que es posible desde el punto de vista fáctico y entienden desde el punto de vista de los valores que es deseable. Es exactamente el planteamiento que tenía Marx hace algunos años respecto al particular. El planteamiento que ellos hacen para alcanzar este objetivo tiene mucho que ver con la globalización, que evidentemente Marx no pudo conocer a este nivel, pero no podemos esperar tampoco una correspondencia exacta porque han pasado 150 años, 153 para ser más exactos, desde que Marx publicó El Capital, pero ellos plantean, Zizek plantea, por ejemplo, que la globalización genera excelentes oportunidades para que se dé ese estallido revolucionario, porque según su modo de entender las cosas, la globalización genera también un incremento de la polarización, de las contradicciones internas que tiene el sistema capitalista y en ese sentido favorece la posibilidad de que se extreme la lucha de clases y que ese estallido se produzca. Han cambiado cosas, ciertamente, en relación con la época en que Marx escribía. Han cambiado cosas fundamentalmente porque nos encontramos con que las clases sociales antagónicas a las que Marx hacía alusión siempre, como dos condenadas a enfrentarse muy claramente definidas, una sería pues, la burguesía como propietaria de los medios de producción y otra sería el proletariado, que es la clase social, que lo único que puede vender es la fuerza de trabajo propia porque no tiene nada más y que sería sistemáticamente explotada. Esta visión de las cosas, un tanto maniquea, probablemente, a ojos de la realidad del siglo XXI, de hecho ya fue desmentida por marxistas anteriores a Zizek. Por ejemplo, algunos de los marxistas analíticos que comentaba yo antes, Eric Olin Wright, por ejemplo, tiene obras interesantes en los años 80, en los cuales plantea que quizá habría que ir a un planteamiento, incluso desde la óptica marxista, insisto, de observar una pluralidad, sino de clases, de grupos de estatus, que podría incluir 5, 6, 7, y que habría que jugar con todos esos parámetros. Entonces, de cara a buscar el sujeto revolucionario, Zizek comenta que ciertamente pues, no podemos ir partiendo de una base de un concepto decimonónico y lo que plantea son una superposición de tres ejes en cuya convergencia, en cuya intersección podría surgir un sujeto revolucionario capaz de liderar un cambio radical de sistema. Por una parte, sustituye la antigua clase burguesa como clase dominante por una clase dominante más híbrida, mixta, en la cual habría, desde luego, propietarios o los propietarios de los medios de producción, pero también estarían muchos trabajadores asalariados. Asalariados que pueden ser funcionarios con trabajos fijos, trabajadores de cuello blanco, gente con trabajos fijos que están en el sector privado de la economía también y que tienen buenos sueldos, que se realizan bien en el trabajo, formarían parte de los defensores del sistema, pese a ser asalariados, y Zizek lo sabe. Y luego, en cambio, pone muchas más esperanzas en los parados, porque también se ha venido demostrando, es un hecho, que en los sistemas capitalistas el paro va mucho más allá que el paro puramente estructural, aquello que explicaban los profesores de las facultades de economía,
que se referían a que siempre habrá un 4 o un 5% de paro cuando tomemos la fotografía, porque es que hay gente que está dejando un trabajo y buscando otro y no es automático, pero es evidente que tenemos pues, un paro que va mucho más allá de ese paro y que se acerca a cifras a veces pues, 15, 20%, y sí sé que habla de ese colectivo, pero también de trabajadores que, si hacemos una fotografía fija, en ese momento están trabajando, pero que formarían parte de lo que definimos como precariado. Y que, por tanto, si ampliáramos el zoom de la fotografía o conectáramos la cinta de vídeo y viéramos la evolución a lo largo del tiempo, nos daríamos cuenta de que pasan mucho tiempo también en el paro, aunque hagan entradas en el mercado laboral, y cuando las hacen, lógicamente, en estas circunstancias son gente con sueldos bajos, con malos empleos, en ocasiones incluso con empleos en malas condiciones, de seguridad, de salubridad, etc. Entonces, ahí veo una esperanza. Le superpone un segundo eje, que es un eje muy viejo, muy añejo, que es la subdivisión entre trabajo manual e intelectual, pero yo entiendo que la superpone también para darnos a entender pues, que, por una parte, puede haber trabajadores que formarían parte del trabajo intelectual, que en teoría son pro sistema, que pueden tener buenos sueldos y trabajos fijos, pero que pueden ser partidarios de esta revolución, y a su vez admitir que hay trabajadores manuales, trabajadores de cuello azul técnicamente, pero que son trabajadores especialistas con buenos sueldos bien ubicados y que en lenguaje marxista, si queréis verlo así, pues podríamos decir que están aburguesados y que por tanto irían en contra de la revolución, pendiente, posible, factible, de acuerdo con CICEC. Y luego estaría la superposición de ejes en un esquema planetario. Esto es un tema interesante, que también otros autores de la izquierda contemporánea, que ahora hoy no tocan en esta charla, ¿no? Como Antonio Negri, por ejemplo, que este sí que es muy pro mayo del 68, pues han identificado en obras como Imperio, de la que tiene una buena opinión el propio CICEC, por ejemplo, y hablaríamos, por tanto, de que hay una oligarquía mundial pues, que estaría conectada con algunos estados que, a pesar de que ha terminado el colonialismo formal, de acuerdo con teorías como la teoría de la dependencia, pues siguen siendo estados capaces de establecer relaciones económicas desiguales a su favor y, por tanto, en contra de otros estados en vías de desarrollo que serían o jugarían el papel de estados explotados de acuerdo con esta lógica. La teoría de la dependencia también tiene orígenes marxistas, pero es muy anterior a las tesis de CICEC, bueno, es de los años 60, ya con entradillas en los 50, Gunder Frank, Wallerstein, también Galtung por momentos ahí. Simplemente, digamos que CICEC aprovecha, es lícito que así lo haga, por supuestísimo, el background también de otros marxismos que le precedieron en la parte más analítica. Por tanto, él entiende que, por supuesto, en los países del primer mundo más avanzados habría precariado que estaría por la revolución, en los países más atrasados habría una élite económica que estaría asociada económicamente e intelectualmente con las élites económicas que gobiernan el mundo. Digo, siempre es una superposición de planos, el análisis es complejo, no es lineal, pero en todo caso, por la suma de condicionantes, pues podría, dice que está esperanzado en que podría darse todavía un salto revolucionario de un tipo similar al que Marx había previsto en su momento. Esto, a su vez, también tiene mucha tradición en el marxismo. Este tema del imperialismo, me vienen a la cabeza obras de Lenin, obras de Rosa Luxemburgo, a caballo entre los siglos XIX y XX, obras de Hobson, este es liberal social, pero coincidiría en algunos aspectos, no en las soluciones. Pero hay un background interesante que acumula CICEC también para desarrollar su propia perspectiva. Por tanto, lo que ya es más difícil es poder decir si realmente el modelo al que quiere llegar es equivalente al que Marx definió cuando habló de comunismo. Marx tampoco nos lo pone fácil, porque es un autor que dedicó muchísimo esfuerzo a criticar el capitalismo y muy poquito esfuerzo, muy poquito, a hablar de las soluciones o de lo que sucedería una vez estallara la revolución. No nos lo pone fácil, pero nos da algunas indicaciones que son bastante radicales en el sentido etimológico de la palabra, que cada cual reciba según sus necesidades, trabajando según su capacidad, un igualitarismo absoluto. No tengo nada claro que ni CICEC ni Badiou estén por un igualitarismo tan absoluto, pero en todo caso sí tengo claro que, de acuerdo con cómo está distribuida la política en la actualidad en el eje izquierda-derecha, digo claro que están muy a la izquierda en comparación con lo que pueden plantear otras opciones u otros intelectuales. Dicho esto, y siguiendo con esta parte más de carácter estructural, de cuestionamiento del modo de producción, del sistema, de esa parte más socioeconómica, claro, está la cuestión también del estallido revolucionario, de lo que hay que hacer entonces. CICEC como Badiou asumen el legado marxista, que es un legado de que después de una revolución vendría la implantación de una fase de transición llamada dictadura del proletariado, y cuando la dictadura del proletariado hubiera hecho su trabajo, llegaría el comunismo. Y la tarea del proletariado básicamente es acabar con la propiedad privada, acabar con la ideología burguesa
fundamentalmente. Aquí hay cuestiones interesantes que, por si había alguna duda, Zizek nos ayuda mucho a aclararlas. Hay un viejo debate sobre si el marxismo es muy democrático, sobre si el marxismo es muy pacifista. Hay marxistas que pretenden que es ambas cosas. Zizek jugará mucho con las palabras, por supuesto, pero es muy sintomático que el estallido revolucionario, que debería ser la llama que dé pie a la implantación de la dictadura del proletariado, cuando Zizek plantea este tema, él se acuerda mucho de unas palabras de Lenin en el momento decisivo de octubre del 17, de empezar la revolución bolchevique. Además, estas palabras de Lenin las repite mucho Zizek, las dice en su obra Conversaciones, las repite en sus ensayos sobre la violencia. Y yo no me toca hoy explicar a Lenin, no lo voy a hacer, voy a citar a Lenin más que nada porque Zizek avala esas palabras. ¿Y cuáles son esas palabras que a Zizek le agradan tanto de Lenin? Bueno, a Lenin le plantean los propios marxistas rusos todavía, en octubre del 17, le plantean sobre la pertinencia de lanzar una revolución de carácter comunista, de carácter socialista comunista, en esa tesitura. Tengo que recordar a nivel de contexto que para entonces lo que había en marcha en Rusia era un proceso constituyente, no era una monarquía absoluta, zarista sin más, estaba ya abierto un proceso constituyente. Pero se lo preguntan por dos motivos. El primer motivo es porque había dudas razonables acerca de si en Rusia se daban las condiciones objetivas que Marx había previsto para que estallara con éxito una revolución, que es un país industrializado fundamentalmente, y Rusia no lo era. Lenin, sabemos, es una respuesta conocida, que dijo que no hay problema porque las condiciones objetivas ya las generarían después, una vez asumieran el poder. Y sabemos que Marx eso no lo entendió nunca. Hasta el final de sus días, Marx no entendía que estallara primero la revolución en un país tan atrasado. Esa respuesta la sabíamos. Pero también le preguntan esos marxistas a Lenin acerca de si no sería conveniente consultar a la gente para dar un paso de este tipo. Esta cosa que se llama democracia, en definitiva. Y Zizek lo que comenta es que Lenin dio una respuesta en tres partes, en tres fases, con dos preguntas que son retóricas en su contexto y con una afirmación cortita y taxativa para terminar el debate. Entonces, la primera pregunta que Lenin se hizo a sí mismo retórica y a quien le interpelaba era a ver si ahora tendré que convocar un referéndum para votar y decidir si puedo hacer o no la revolución. La respuesta es evidentemente que no hay que convocarlo para Lenin. La segunda pregunta retórica, que viene de la primera, es a ver si encima tendré que llegar al 55% de los votos para poder hacer la revolución. La respuesta para Lenin es evidentemente que no. Por cierto, abro un paréntesis, muy pequeñito, casi en plan derecho constitucional. Al menos Lenin tenía la intuición de que las cosas importantes, si se ponen a decisión, a referéndum, no se pueden aprobar por más votos a favor que en contra. Habría la necesidad de alcanzar algún tipo de mayoría cualificada. Pero en todo caso, la respuesta, cierro paréntesis en cuanto al tecnicismo, y la respuesta es de Lenin que para nada. Y la tercera parte del argumento de Lenin, la afirmación es que la revolución no se autoriza más que por sí misma. Es que recuerdo que Zizek en uno de estos textos lo escribe en francés. Dice que estuvo muy influido por autores franceses como Lacan y demás, y creo que escribo que sí, como que no se autoriza que de lui-même. Se autoriza por sí misma y punto, la democracia no tiene nada que decir al respecto cuando hay una revolución en ciernes. Sí se comenta irónicamente, porque él es muy sarcástico y muy irónico, que la mujer, la pareja que tenía Lenin, incluso le comentó a Bukharin en ese contexto si no habría que meter a Lenin en un psiquiátrico por este tipo de argumento, pero en realidad la mujer de Lenin es la que estaba equivocada. Esto es perfectamente compatible con una lógica marxista. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, la comentamos luego al terminar la conferencia, ¿no? Una vez estalle esta revolución de esta manera, habrá que implantar la dictadura del proletariado. Y Zizek es muy coherente con lo que decía Marx al respecto. Es decir, para Marx, y esto los que son, he visto que entraba algún exalumno de teoría política, los que son politólogos ya lo saben, a pesar del nombre dictadura del proletariado, Marx estableció que la forma de organización interna sí sería democrática de la dictadura del proletariado, sería una democracia directa, una democracia rusoniana, en definitiva, una democracia asamblearia, podríamos decir. El proyecto soviético, el soviet es eso, en definitiva. No es una teoría que sea propiamente de Marx. Marx no tiene una teoría propia de la dictadura del proletariado. Lo que hace es ver lo que sucede en la historia con él vivo. Se fija en la experiencia de la Comuna de París de 1870, que por cierto no la organizan marxistas, pero dice que ese es el modelo que él desearía para tener organizada por dentro una dictadura del proletariado. Se dice que es perfectamente marxista en esa tesitura. Eso sí sería muy democrático. Pero no sería democrático liberal.
no sería una democracia liberal como la conocemos aquí. De hecho, para organizar la dictadura del proletariado, Zizek, en otro libro, que se titula Slavoj Zizek presenta a Robespierre, virtud y terror, ahí Zizek comenta que el modelo perfecto sería el jacobino para la dictadura del proletariado. De hecho, él dice que hay que reinventar el terror jacobino, aplicarlo a ese contexto para que eso funcione. Y claro, la fase jacobina, que fue de 1792 a 1794, ambos incluidos, se caracterizó precisamente por destruir a toda oposición política, empezando por los monárquicos y terminando por los sectores del propio jacobinismo, y en medio liquidando, por supuesto, los girondinos, ¿no? Y este es el quid de la cuestión. La dictadura del proletariado es una democracia directa por dentro, pero el objetivo es acabar con la propiedad privada sí o sí. El objetivo es acabar con la ideología burguesa sí o sí. Y en cuanto a los burgueses, depende de la resistencia que ofrezcan. Si ofrecen poca, pues la eliminación conceptual será suficiente, dejarán de ser burgueses, serán proletarios o serán miembros de la única clase social que quedará al final. Si la resistencia es más elevada, pues Robespierre sabemos lo que dice, 10.000 muertos en 3 años, ¿no? Aproximadamente, la cifra nunca se podrá cerrar. Por tanto, pacifista no es mucho, tampoco el argumentario, pero es coherente. Cuando cualquiera pueda ver lo que Lenin decía de la dictadura del proletariado, estaríamos en las mismas. Y decir también que bueno, Zizek es un autor, es provocativo, hay que entenderlo eso también, pero en fin, provoca por algo, lo dice para hacer pensar a la gente, cada uno hace pensar en la dirección que quiere, y más un intelectual. Lo planteo porque él también ha dicho cosas muy interesantes, pero un poco extravagantes acerca del totalitarismo o de los totalitarismos. Él ha llegado a decir en alguno de los bloques de su obra, de los ensayos sobre la violencia, que los totalitarismos son regímenes de misericordia. Pero claro, es que él ha llegado a justificar, por ejemplo, críticas de Lenin, como que Lenin metió en un buque llamado buque Filosofía, no se llamaba así, pero lo llamaron así, lo apodaron así, porque cargó ese buque de intelectuales, pues que eran rusos y que no, primero, dice, no eran lo suficientemente o no fueron lo suficientemente críticos con el zar, y luego no fueron lo suficientemente adeptos a la revolución que Lenin estaba planteando. Pues nada, los mete en un buque en dirección a Alemania, rumbo a Alemania, con sus mujeres, hijos y padres en algunos casos. Y Lenin y Zizek pues acaba diciendo, hombre, es que ya hay temas prácticamente alude a culpas objetivas. Esto es muy de Stalin, de Merleau-Ponty, ¿no? Pero temas de complicidad con la violencia estructural, admite que los hijos de esos fueron sometidos a bullying en la escuela, amenazados de muerte, etcétera. Y claro, así se puede entender que sea un régimen de misericordia, porque también se los puede haber pasado por las armas, se hizo con la familia zarista, el zar, la mujer, los hijos, las hijas, bueno, se puede entender. Es todo un personaje, quiero decir, y no hace ningún tipo de asco a la hora de analizar la utilidad de la violencia con dosis importantes, explícitas, violencia política interna para conseguir objetivos políticos. En el caso de Badiou, el planteamiento es muy similar. Quizá la obra más potente que tenga es Logiques des Mondes, Lógicas de los Mundos. Badiou está en las mismas. O sea, la idea es poder avanzar y cree que se puede todavía, digamos, hacia una lógica de un sistema muy igualitarista, que podemos definir como socialismo real o comunismo, que se puede avanzar, pero que será seguramente a través de un proceso revolucionario y que exigirá también una etapa de transición, una dictadura del proletariado en definitiva, y que esta etapa de transición deberá estar presidida por el terror. De nuevo, son autores muy explícitos. Es que esto me parece relevante porque en ocasiones da la sensación de que emplean un lenguaje del siglo XIX, pero lo están empleando en el siglo XXI. Y Badiou comenta además, define lo que es el terror en ese texto y nos dice que el terror es la voluntad implacable de aplastar a los enemigos del pueblo. Creo que no me he dejado, son las 5 palabras clave. La implacabilidad, digamos, significa lo que significa, no hay cuartel, no hay perdón. Aplastar es un verbo también bastante peyorativo, porque yo puedo aplastar una cucaracha, pero con un perro ya no puedo, es demasiado grande y egregio para mí, aunque sea más bajito que yo, es muy peyorativo hacia el otro. Enemigos es una palabra que en teoría política nunca es neutra, los intelectuales no la emplean de manera neutra, es muy carl schmittiana, es el nivel máximo de intensidad que puede tener una contraposición entre dos personas o dos colectivos, y luego la palabra pueblo, que es una de las más capciosas que imaginarnos podamos. Los teóricos de la política tenemos bastante claro que, hombre, a alguien le puede salir del alma emplear la palabra pueblo de vez en cuando, pero cuando alguien la emplea sistemáticamente, seguro que a quien no se refiere es al pueblo todo. Es una sinécdoque
está tomando la parte por el todo, ese es el problema y habrá que identificar pues quiénes son los buenos y quiénes los malos de acuerdo con este planteamiento. Por tanto, es una izquierda extrema desde el punto de vista de los medios a utilizar para conseguir los objetivos y en cuanto a los objetivos, son objetivos que responden bien a parámetros que se deducen bien del marxismo tradicional, no son parámetros para nada moderados, muy moderados como los que puede tener la socialdemocracia de nuestros días. Esto en cuanto a la parte socioeconómica, porque si quiero ir distribuyendo el tiempo y que me dé un poco tiempo a todo y dejar margen para las preguntas, pues pasaríamos a analizar también un poco la parte de la moral que, como digo, da mucho juego la parte de valores en ambos autores, al menos que nos sirva para situarlo un poco, o situarlos un poco. En este caso, quizá voy a empezar por Badiou y terminaré con las aportaciones de Hayek, y lo combinamos también. Antes ya he comentado que ambos autores son muy críticos con Mayo del 68. Badiou, en ocasiones, en Filosofía del Presente, cuando se refiere a lo que se deduce de Mayo del 68, llega a utilizar expresiones como burradas 68escas y se está refiriendo a temas que tienen que ver con la liberación sexual y otras derivadas de ella. ¿Por qué son tan críticos con Mayo del 68? Pues los interpreto un poco, pero no mucho, habiendo leído algunas de las cosas que plantean. Yo creo que lo que ocurre es que en Mayo del 68 hay una parte de la izquierda que sale como reforzada y otra que sale como muy defraudada. Y eso cuesta olvidarlo, ellos no lo olvidan, porque convergen dos revoluciones en un mismo espacio temporal y cronológico, claro. En realidad hay una revolución en ciernes de carácter comunista. El Partido Comunista francés hacía apuestas en ese sentido. Hay intelectuales de mucho peso en la Francia de la época, Louis Althusser, por ejemplo, todo el grupo estructuralista, que luego se deducía de sus enseñanzas, tenía esperanzas puestas en ello. Luego hay otra revolución que en realidad pasa a ser concebida como de izquierdas. Yo creo a partir de entonces no estaba tan claro que este fuera el lineamiento en principio, porque además está organizada por estudiantes bastante burgueses, que es una revolución sexual, es una revolución de las costumbres. Y de hecho, si miramos lo que ha ocurrido en los últimos años y llegamos hasta la actualidad, pues lo que podemos comprobar más bien es en todo el mundo, no solo en Francia, por supuesto, es que el bagaje es que la revolución socialista, yo no sé lo que pasará en el 2027, pero la revolución socialista de momento no solo no se ha producido, sino que, como hemos dicho antes, desde el mayo del 68 hasta la actualidad, pues se han caído muros, se ha caído el muro de Berlín, hay países que han dejado de estar en esa órbita y, de hecho, hay otro fenómeno muy interesante de analizar sociológicamente, que se podrían hacer muchos trabajos y muchas tesis. Muchos marxistas se pasaron a la socialdemocracia con víveres y bagajes. Es Bad Godesberg en 1959 el que marca la pauta de cómo la socialdemocracia va renegando del marxismo, pero luego eso tiene un efecto dominó, un efecto contagio sobre partidos de prácticamente todo el mundo occidental, toda Europa fundamentalmente. Y claro, la lectura que hacen Zizek y Badiou en muchas ocasiones es que va relacionado el éxito de la revolución sexual y el fracaso de la revolución comunista o socialista real que nunca se ha llegado a dar. La sexual seguramente sí, sobre todo en Occidente. Por eso ellos contraatacan un poco, pero creo que parte de la inquina viene por aquí. Y tiene cierto sentido, porque lo que ellos vienen a plantear es que, claro, si la gente tiene necesidad de liberarse, pero ya se libera en cuanto a la revolución de las costumbres, pues muchos de ellos, que en principio podían jugar, ni siquiera todos, pero algunos, podían jugar las dos cartas, luego acaban olvidándose de la parte que es realmente interesante para un marxista, que es la revolución en clave socioeconómica, el posible cambio del modo de producción. Yo creo que no estoy muy lejos de la realidad. No sé si la frase que diré ahora, me refiero a la frase que voy a soltar, no sé si la que diré ahora la han dicho ellos antes o no, si la han dicho perfecto, pero si no, creo que cualquiera de los dos la podría decir, y si no la digo yo, pero en su nombre, digamos, ¿no? Identificando lo que ellos piensan. Yo creo que ellos tienen muy claro que en la época en que Marx escribía, en el siglo XIX, Marx decía que la religión era el opio del pueblo, y lo decía en este sentido, en el sentido de que despistaba a la gente, según Marx, claro, de las cuestiones fundamentales, del comer, de la justicia social y demás. Bien, yo tengo muy claro que para Badiou, para Zizek, el sexo seguramente sería en la actualidad el opio del pueblo, y sería, a partir de mayo del 68, lo que estaría despistando a mucha gente, potencialmente revolucionaria, de sumarse a ese cargo de la revolución. Pero en realidad, diciendo esto, básicamente he hecho una entradilla a esta parte de carácter de valores o de moralidad, porque ahora veremos algunos argumentos más concretos que sí aportan, digamos, a pies juntillas, Badiou en primer lugar, como he comentado, y luego Zizek, ¿no? Argumentos que son claramente suyos, no interpretación mía, claramente suyos, y que los comentaré, por tanto, con más pelos y señales.
A ver, Badiou, por ejemplo, cuando afronta el tema de la moralidad y de los valores, él lo plantea agarrándose a ese tema tan manido, sobre todo en Francia, del velo de las chicas musulmanas. En Filosofía del presente lo afronta así. Y Badiou se muestra absolutamente partidario de que las chicas musulmanas, o de la religión que sean, pero en este caso porque es una costumbre arraigada ahí, pues utilicen el velo cuando salen de casa para ir donde sea y que, por supuesto, también puedan utilizar el velo cuando están en la escuela, bueno, la escuela pues sería después de la pubertad, pues no sé, en los institutos, en la universidad o en el lugar de trabajo, aunque sea un lugar público o donde haga falta. Uno podría plantear, cuando escucha este argumento de alguien, pues que Badiou pues, tiene un ramalazo liberal, que tiene un ramalazo de Stuart Mill, ¿no? Si Stuart Mill resucitara y viniera al siglo XXI y le plantearan el debate sobre el velo, ¿qué diría? Yo creo que diría, siguiendo lo que nos comentan en Liberty, que bueno, el Estado podría negar el empleo del velo siempre y cuando hubiera un problema de seguridad para terceros, que es lo que justifica para Stuart Mill que el Estado intervenga. Pero claro, aquí no hablamos del burka, hablamos del velo. El velo en sí no plantea un gran problema de seguridad, permite identificar de todas formas a la persona que lo lleva. Pues a partir de ahí un liberal en Stuart Mill diría, pues no hay problema, las chicas que quieran llevar velo, que lleven velo, solo faltaría. Pero Badiou no hace exactamente este enfoque. No digo que no tenga nada de este enfoque, pero su enfoque es matizadamente fundamental. Él dice en Filosofía del presente que el velo de las chicas musulmanas implica también una muestra intencionada, según él, no sé hasta qué punto, pero en todo caso una muestra de ascetismo voluntario. Y plantea esta reflexión Badiou a rebufo del debate que a su vez siempre tienen en relación a mayo del 68, las burradas 68escas y a la liberación sexual. Es decir, está más que insinuando que la chica musulmana, queriendo o no, está dando una lección de moralidad, de ascetismo en todo caso, a muchas chicas occidentales que habrían caído en la trampa del feminismo, porque Badiou es bastante antifeminista, y en la trampa de mayo del 68. De hecho, él llega a decir que muchas feministas son islamófobas directamente, que en realidad muchas feministas no estarían por dar la opción a las chicas musulmanas para que decidan si llevar velo o no, que sería lo que diría un liberal. Stuart Mill, por cierto, además de liberal, era feminista, sin duda, sino que muchas feministas siempre, según Badiou, lo que querrían es obligar a las chicas musulmanas a que no llevaran velo y a que se equipararan en su forma de pensar y en sus costumbres, también en sus costumbres sexuales, a las chicas de Occidente. Abro paréntesis, a las chicas de Occidente que estén en la lógica de mayo del 68, cierro paréntesis, pero creo que entendemos el argumentario de Badiou. Entonces, él, de hecho, a partir de aquí lanza un argumento muy, muy duro contra el feminismo, lo pone bastante contra las cuerdas porque plantea que el feminismo de lo que se queja es del patriarcado en el sentido de que el patriarcado sería una especie de macroinstitución de la cual penderían otras muchas instituciones y normas y leyes y personas que tendría como objetivo condicionar el comportamiento de las mujeres a todos los niveles de la vida. Al final la sexualidad es uno de ellos. No menor, pero no es el único, ciertamente. Pero claro, lo que plantea Badiou es que lo que realmente se está produciendo es que el feminismo juega lo mismo. El feminismo está jugando a condicionar el comportamiento, quiere condicionar el comportamiento de todas las mujeres. Cuando hay muchas mujeres que no son feministas, y por cierto, no todos los feministas son mujeres, también hay hombres feministas. Acabo de citar el caso de un clásico, ¿no?, de Stuart Mill, pues sería otra forma de intentar conseguir lo mismo. Pero Badiou añade en este debate que él cree que además la laicidad ha sido muy mal entendida, él cree que hay una especie de alianza entre sectores laicistas, sectores feministas, que en Francia pues la han tomado fundamentalmente con el Islam, pero Badiou advierte que no es solo con el Islam. En el fondo el Islam es la punta del iceberg o es el primer objetivo que habría, ¿no?, la primera trinchera, pero que sería en contra de cualquier religión tradicional y de los valores que sustente cualquier religión tradicional, y que para eso van a utilizar como estilete fundamentalmente la educación pública, aunque también es cierto que parte de la privada, y que el objetivo es desterrar el sistema de creencias tradicional, cuando el laicismo debería consistir más bien en que no haya una religión oficial de Estado, en que todas puedan tener su área de debate interno o externo y que a su vez puedan debatir, ¿por qué no?, pues con agnósticos, con ateos. De hecho, él es ateo, no, que nadie vaya a pensar que por los argumentos que está planteando Badiou, o luego los que diré decirse enseguida, que son creyentes no, son ateos. Dice que es un ateo confeso, un ateo militante, un ateo convencido. Y sin embargo le preocupan ese tipo de derivadas del feminismo, los términos que estábamos comentando. Badiou hace ese enfoque.
CICEC, ¿qué nos plantea? CICEC nos plantea cosas bastante similares. En realidad, incluso es más provocativo. Aquí habría que hacer incluso yo creo, un pequeño matiz. Hay margen para ello. El estilo marxista a la hora de escribir, cualquiera que haya leído textos políticos de Marx, por ejemplo, el 18 Brumario, por ejemplo, es un caso, la Guerra Civil en Francia también, algunos textos del propio Lenin, los marxistas no quieren ser especialmente amables a la hora de escribir y de afrontar cualquier debate. Suelen ser provocadores y suelen tener regusto por la ofensa. Es decir, forma parte del juego, quiero decir. Lo digo porque quizá alguna de las expresiones que ahora empleará CICEC, algunos de los comentarios que da CICEC, no es que sean soeces, pueden ser hasta elegantes o hasta medio divertidos, pero ojo, porque son durísimos. Entonces, CICEC al respecto, él delata, por ejemplo, en las conversaciones, se posiciona muy críticamente también con el feminismo, considerando pues que las feministas tienen bastante mala baba, por decirlo así. Él pone el ejemplo de algunas feministas estadounidenses que habrían pedido intervenciones humanitarias, que es una palabra que suena muy bien, para evitar que haya estados que vulneren los derechos de las mujeres o que no cumplan suficientemente los criterios de igualdad entre hombres y mujeres. Digo que suena muy bien, pero la intervención humanitaria es un tipo de guerra. Es un tipo de guerra que ni siquiera está legislada como tal en la Carta de Naciones Unidas, pero que se acepta en casos muy excepcionales por el Consejo de Seguridad para evitar genocidios o situaciones similares, ¿no? Y dice, bueno, pues en casos de genocidios no protestan mucho, pero según que esté en juego, sí nos llevarían a todos a la guerra. Por ejemplo, eso está en CICEC. Entonces, más allá de ello, en este libro Conversaciones, por ejemplo, que no tiene desperdicio, es muy interesante, es una entrevista amable, estructurada, está claro que las preguntas están muy pautadas y muy pactadas, pero él no tiene ningún problema, es así, en decir lo que piensa en cada momento y en ser muy, muy taxativo. Le plantean qué piensa del movimiento LGTBI, por ejemplo, qué piensa de la transexualidad, qué piensa de la inseminación artificial, de todo el tema de la biología genética, etcétera, ¿no? En el caso del movimiento LGTBI, por ejemplo, CICEC lo que plantea en ese momento es, tira balones fuera, es lo más diplomático que hace, es decir, no es una prioridad, es muy de este discurso, no es una prioridad, no le interesa a casi nadie, pero luego, por ejemplo, dice que es un tema que solo interesa a la clase media alta de los Estados Unidos. Y de Europa Occidental. Tampoco tengo tan claro que eso sea tan fácil, que se lo pregunten a los pobres homosexuales de Irán o de Arabia Saudita o de tantos países musulmanes. Pero cuando tiene que mojarse un poco más en temas que tienen que ver con un tema de transexualidad, en temas con distinción entre sexos y demás, CICEC aparece como especialmente beligerante. Y tiene un discurso especialmente, digamos, conservador. Ya digo, igual no tiene la fundamentación de otros discursos conservadores, pero buena parte de las conclusiones sí que son muy similares. Por ejemplo, cuando habla del tema de la transexualidad en las conversaciones, él lo que plantea es que la distinción entre sexos, para él, es un pilar de la humanidad, y punto. Y el día que no se pueda distinguir adecuadamente entre sexos, lo que se cae es la humanidad misma. Y él dice que hay que defender radicalmente eso. Incluso plantea que si empezamos a hacer mezclas y cosas raras, igual habrá que empezar a hablar de algo que no es auténticamente humano. Cuando habla de la inseminación artificial, es igualmente contundente. Él entiende que esta artificialidad viene a decir prácticamente contra natura, no es espontáneo, no es natural, el argumentario es claramente de este tipo, por tanto, él denuncia este tipo de prácticas, no le parecen adecuadas, y cuando eso deriva directamente en lo que sería ya la posibilidad de a partir de ahí ir a ingeniería biológica y demás, ir a fecundación in vitro, ir a tratar también con esos óvulos y demás, él considera que eso es un atentado contra la dignidad misma de la humanidad y que dice que nos obligará a pensar qué es esto de ser un ser humano, y ahí sí dice directamente que lo que surge de ahí habrá que ver si estamos hablando de un ser humano o de otra especie, ¿no? Por tanto, los planteamientos son muy contundentes, digamos, en contra de muchos de los posicionamientos que estarían defendiendo sectores definidos o autodefinidos como progresistas en esta sociedad, ¿no? Y es muy interesante que plantee una persona tan de izquierdas en temas económicos dudas de este tipo en consideraciones de carácter moral. No es la única cuestión que le preocupa a CICEC. Si tuviéramos que hablar de sus enemigos principales, y digo enemigos porque a él le encanta utilizar esta expresión, pues os diré, no sé, también esto aparece muy claramente en los ensayos sobre la violencia, lo que ahora citaré, pero no sé si os sorprenderá más o menos, pero uno de sus enemigos principales, según él, no sé, la otra parte lo que piensa es George Soros, por ejemplo,
y también asocia a Bill Gates a este grupo de personas que según él son los que están perpetuando la violencia estructural en el mundo, los máximos culpables de que el mundo siga vivito y coleando el capitalismo y que siga generando iniquidad y desigualdades. Claro, a la gente le sonará más también porque tanto Bill Gates como Soros en algunos momentos pues tienen posturas que aquí asimilaríamos casi a la solidaridad, a la responsabilidad social corporativa y conceptos similares. No, eso no es extraño a la lógica de CICEC, eso lo nota y lo tiene en cuenta, pero dice que son hipócritas en esencia porque dan un poco de limosna después de que ellos y los suyos, los que dependen de ellos, habrían pues aprovechado a expuertas, digamos, la desigualdad que hay entre ricos y pobres a escala planetaria. Por tanto, eso conectaría también con la parte socioeconómica del principio de la charla. Él los define con cierto sarcasmo como comunistas liberales, que es prácticamente un oxímoron, pero bueno, eso lo dejamos para, digamos, esta parte más de búsqueda casi del espectáculo por parte de CICEC. Y luego, en cuanto a contenidos, es muy curioso, muy interesante, veo que el tiempo va pasando, será la última reflexión que planteé, pero no será corta, no será de medio minuto. Pues muy interesante que él también plantea que este grupo de gente que rodea a Soros, que rodea a Bill Gates, bueno, por una parte los conecta con Naciones Unidas, con Fondo Monetario Internacional, con Banco Mundial, con una especie de inteligencia transnacional que no solo estaría abogando pues, por una defensa del capitalismo inteligente, pero por eso la denuncia de CICEC, sino que también estaría abogando por el globalismo. Y el globalismo, no sé si calificarlo como una ideología o no llega tanto, pero el globalismo incluiría precisamente esos valores 68escos que son tan denostados por CICEC a escala planetaria. ¿No? Esta causa, pues quizá de LGTBI, pues de feminista y tal, a escala planetaria. Y entonces él detecta, y este es el argumento que me llamó la atención en su día mucho, cuando leí por vez primera CICEC, porque no estaba acostumbrado a ello, lo que ya me he acostumbrado, es que también pone el dedo en la llaga en el budismo. En el budismo, tal y como a su entender, claro, lo manipulan pues, este tipo de gente, ¿no? Este sector de cosmopolitas, liberales cosmopolitas, agnósticos, actuales que tienen cierta necesidad de espiritualidad, pero el budismo, que habrían trasplantado, digamos, de los lugares de origen, porque es evidente que el budismo es extraño, esa tradición a nuestros planteamientos, bueno, hasta ahí llegamos todos, ¿no? Está trasplantado, pues lo estarían vendiendo con éxito creciente, como un sucedáneo de las religiones tradicionales, pero precisamente para ir también apartando, arrinconando o eclipsando a las religiones tradicionales, de manera que mientras que si alguien la dejaba al novio o lo dejaba la novia, o alguien tenía problemas económicos o problemas en casa o no sé qué, hace 40 años u 80, pues iba a hablar con el párroco de su pueblo, o con el imán de la mezquita, o con el rabino de la sinagoga, o con el pastor luterano, o con quien sea, pero iba a hablar con alguien de una religión tradicional que, bueno, confesaría o no, tendría dirección espiritual o no, o simplemente pues, el ministro de turno le haría de psicólogo gratuito. Pues ahora lo que ocurre es que, si conviene, se van a practicar lo que algunos han definido como el yoga yankerizado, pues un monasterio budista el sábado por la mañana, ¿no? Y hacer terapia de grupo es lo que haga falta, bueno, es muy respetable, digamos, pero CICEC desde luego lo ve como una estrategia mucho más rebuscada y mucho más intencionada de lo que pudiera parecer a primera vista. Claro, CICEC cuestiona, evidentemente, que eso sea auténtico budismo, pero luego hizo una siguiente reflexión que a mí también me llamó mucho la atención cuando leí por vez primera CICEC. Yo decía, cuidado con estas prácticas trasplantadas a nuestras sociedades, que no son propias, cuidado, y eso que es ateo, insisto, dice, cuidado con estas prácticas, porque en el budismo dice, yo no soy experto en budismo, que quede claro, preguntas sobre budismo, por favor, pocas, eso, simplemente estoy explicando lo que dice CICEC, aunque es verdad que gracias a su lectura me estoy empezando a ocupar y a preocupar por estas cosas. Entonces él dice que el budismo de alguna forma ayuda a la gente a controlar el exceso de empatía. Entonces dice, eso es muy peligroso, porque claro, controlas el exceso de empatía en la parte de la ira, en teoría tienes menos ira, pero el día que tienes ira, porque a fuerza de ser budista eres humano y siempre puedes tener un ataque de ira, como te han entrenado tanto para controlar los excesos de empatía, pues lo que puede pasar es que no tengas piedad, que seas el más despiadado. Y nada, simplemente deciros que, como me dedico también a la geopolítica, lo ha dejado claro Josep María Castellà en su amable presentación, como siempre. Luego, otra vez,
consultando documentos, leyendo y tal, uno se da cuenta de que hay un genocidio llamado el genocidio contra la población rohingya en Birmania, que es un país liderado por budistas, y me vino a la cabeza CICEC. Con esto no quiero decir nada más que no necesariamente todas las cosas que dice CICEC son tonterías. O sea, que él dice que su reto en la vida, su papel en la vida, no es dar soluciones a nada. Eso, por cierto, lo veo bastante claro, no da muchas. Pero dice que su otro papel en la vida es ayudarnos a hacernos preguntas que no nos hacemos normalmente, que no son las más usuales o que no se nos plantea en el escenario de lo políticamente correcto. Yo creo que ahí juega un papel muy interesante. Nada, deciros que CICEC se posiciona en relación con todo, en relación con el conflicto entre Israel y Palestina, tiene también argumentos muy interesantes en relación con el aborto, en relación con el racismo, en fin, toca casi todos los palos porque es un tipo que se dedica su vida fundamentalmente a pensar, ¿no? Y nada, por mi parte, como creo que estamos ya un poco al límite del tiempo que me tenían asignado, 40-45 minutos, no he calculado exactamente, pero ha habido presentación previa, por ahí estaremos, pues yo voy a dejarlo aquí, mi parte de la intervención, esperando haber dejado algunas reflexiones interesantes, algunos hilos de los que tirar, y a partir de aquí pues podemos tener un pequeño debate, si os parece, al respecto, preguntas, dudas o debate, lo que haga. Gracias. Muchas gracias, Josep. Y efectivamente has abierto muchos temas y los del que tirar. Ya tenemos unas cuantas preguntas. La primera de ellas es una pregunta de Juan José Guardia, que a propósito de esto último que estabas explicando, su posición en temas éticos, en temas morales, si ha podido influir en la de partidos comunistas como el portugués al respecto. Bueno, a ver, yo no sé lo que dice el Partido Comunista Portugués al respecto, así te lo digo, no soy experto en partidos políticos. Si me plantea esta pregunta es porque el Partido Comunista Portugués pues no tiene postulados tan mayo del 68. Pero mi respuesta como politólogo es... Tiene posiciones, digamos, más... Sí, lo asumo. Lo asumo, sí, lo entiendo. Digo, te puedo hacer varios comentarios como politólogo, digo, sin necesidad de saber lo que dice el Partido Comunista Portugués. Entonces, el primer comentario es que el Partido Comunista Portugués vive en un país muy católico. Portugal es un país muy católico. A Portugal le pasa un poco lo mismo que a Italia. No tiene la fama de Italia, pero está en esa tesitura. Por tanto, también es normal, teniendo en cuenta el substrato sociológico de la sociedad portuguesa. Claro, no, lo que yo planteo es que Portugal no tiene la fama que tiene Italia como país católico, pero que sociológicamente no está tan distante y que, por tanto, para un partido comunista que se tiene que presentar a las elecciones, no es tan fácil defender posturas maximalistas en según qué aspecto, porque pierde masa electoral. Entonces, no hace falta que sea influido por CICEC. Pero hago una segunda reflexión, que es lo que estaba planteando ahora, también politológica, que es que yo he hablado del planteamiento moral de CICEC y hay gente al cual le puede sorprender. De acuerdo, vale. Que sea tan distante, tan frío con el movimiento LGTBI. De acuerdo, le puede sorprender. Pero mi pregunta sería, ¿y cómo os pensáis que era la Unión Soviética, tan querida en muchos aspectos por CICEC, en relación con movimientos como el LGTBI? ¿Cómo os pensáis que era? Los homosexuales en la Unión Soviética terminaban en la cárcel, digamos, eso es así. Y la Unión Soviética era un país que fomentaba el natalismo y fomentaba un papel de las mujeres como amas de casa que cuidaban a sus hijos, por más que la propaganda diga otra cosa. Por la Unión Soviética se entregaban medallas a las mujeres, medallas como heroínas de la Unión Soviética, a las mujeres que pasaban de un cierto número de hijos. No recuerdo si eran 4 o si eran 5. El detalle me podría perder porque estoy hablando de lecturas de hace más tiempo. Pero al final, lo que vengo a decir es que, ojo al dato, porque cuando la gente habla de izquierda, la gente automáticamente piensa que alguien que es de izquierdas, en términos que siempre hemos visto que es la izquierda, como diría Bobbio, en el eje izquierda-derecha establíamos el tema de la propiedad privada, el mercado, el Estado, la distribución de rentas, ricos y pobres. La gente automáticamente plantea muchas veces que tienen que ser, digamos, diciendo que la gente asimila demasiado rápidamente que cuando alguien es de izquierdas en clave económica, que es como siempre hemos entendido la izquierda, lo tiene que ser también en cuestiones morales. Y yo ponía ejemplos que creo que se han entendido, ¿no? La Unión Soviética, en los que esto no era así, y que por tanto es perfectamente factible, dice que es un ejemplo más, una muestra más, de la posibilidad
digamos, de que no tiene por qué haber una correlación en el sentido. La Unión Soviética era enteramente conservadores en muchas cuestiones morales y el propio Marx, si fuéramos hacia atrás, era bastante conservador, bastante más de lo que la gente cree en cuestiones morales. O sea, no es tan extravagante, no es tan raro. ¿Sí? Preguntas. Si puede ser breve, daremos pie a que puedan intervenir más. Juan Tello pregunta cuáles son las posiciones sobre el indigenismo y el ecologismo, si es comparable a la crítica al feminismo. Sí, pensaba que me he dejado de decir otra cosa antes de la izquierda y la moralidad, que también la quiero soltar. A ver, me la apunto por si nos da tiempo al final y luego retomo esto. Lo apunto para el final. La crítica no es tan contundente. De hecho, él se está convirtiendo al ecologismo. El ecologismo es extraño al marxismo clásico. Hay una fractura bastante clara. Marx no tenía nada de ecologista, el marxismo muy productivista. No había tampoco la sensibilidad actual, es verdad, cuando más vivía en el siglo XIX, la problemática no era tan grande. Pero Zizek está mucho más cerca de posiciones ecologistas y lamenta que el capitalismo ha generado pues, una destrucción pues, de espacios y de ecosistemas que luego lo vamos a sufrir todos, los que se han beneficiado más de la destrucción y los que no tanto. En relación con el indigenismo, bueno, lo que él plantea, Zizek claramente es una tesis muy profundamente antirracista, esto sí lo tiene. Hay cosas que yo no he comentado, pero, por ejemplo, no es que tenga relación directísima con el indigenismo, pero es por irlo situando. Él, por ejemplo, es muy pro-musulmán. Le encantan muchas cosas del Islam. Él es esloveno, es de una tradición, bueno, es la Yugoslavia de Tito, era comunista y demás. Bueno, el substrato último que habría es evidentemente cristiano, pero tiene muy buena opinión del Islam por varios motivos. En primer lugar, porque son gente, digamos, que no es fácil, digamos, que sean contaminados, él diría, seguramente, por esta moralidad tan occidental. Y también por el nivel de convicción que tienen al respecto, la gente convencida que hay al respecto. Y también porque el Islam sería, de todas las religiones importantes que quedan, la más contraria al capitalismo. En el Islam pues, sigue cuestionándose el tema de los créditos, ¿no? La posibilidad de cobrar intereses por conceder un crédito, como también se hacía en el cristianismo antaño, ¿no? Como usura y demás. Entonces, tiene una sensibilidad muy elevada hacia todo lo que no sea occidental y lo pone en valor en positivo. Entonces, en ese sentido, el indigenismo lo valora favorablemente, el ecologismo lo valora favorablemente. De hecho, a él lo que no le gusta es lo políticamente correcto al respecto. Sí, no me voy a alargar mucho más porque tengo esa tendencia, pero recuerdo también algunas reflexiones en las que decía a los negros hay que llamarles negros. Y les ofende si no les llamas negros. Les dices que son de color. Los consideras o los conviertes en puras abstracciones, sin ningún tipo de sustancia. Por lo tanto, todo lo que suena a indigenismo es auténtico y eso hay que protegerlo y hay que valorarlo. La visión es mucho más positiva, por su parte. Pregunta Alberto Arenales, ¿en qué medida el paradigma lacaniano se inserta en los postulados económicos de Zizek? Bueno, Lacan le influye mucho. Él siempre dice además que... esta es otra. Claro, están interesantes las preguntas porque me obligáis a explicar cosas que no he contado, pero cuando Zizek empieza su tarea universitaria, él es un heideggeriano, Heidegger. Él es un lector de Heidegger bastante convencido acerca de lo que le decía según él mismo plantea. Entonces, claro, él dice que Lacan es el autor que le salvó de la influencia de Heidegger y que le hizo ver que hay más cosas y que Lacan sería el hombre que hizo de puente para que luego, a su vez, Zizek pudiera hacer lógicas de carácter marxista. Algo que, curiosamente, suena mucho, no es Mayo del 68 en cuanto a contenido, pero suena mucho a contexto intelectual francés, esta especie de mixtura entre psicoanalistas y marxistas. Dicho lo cual, supongo que se refiere a la teoría de Lacan de la realidad y lo real. Bueno, yo en todo caso me referiría a ello, porque sí le influye como metodología, fundamentalmente. Es decir, Zizek distingue entre la realidad, que no es lo importante, la realidad con minúsculas, que podría equipararlo a lo fenomenológico, a lo empírico, y lo real, que es lo importante, que es el contenido o el sentido último que tiene todo aquello. Entonces, puede influir, incluso yo creo, en el planteamiento que hemos ido viendo de la defensa acérrima que hace de la dictadura al proletariado y del terror,
en la época contemporánea. Porque claro, por ejemplo, os digo, cuando él se refería al terror revolucionario francés y a otros terrores revolucionarios, además esto conecta con Walter Benjamin también, su concepto de violencia divina con minúsculas y tal, él siempre dice, mira, la realidad de la Revolución Francesa, pero por tanto también de la Revolución pendiente, la realidad con minúsculas, y estos son conceptos muy de Lacan, la realidad con minúsculas serían los muertos, serían los 10.000 muertos, perdón, los 10.000 muertos en 3 años y tal. Pero lo real con mayúsculas, lo importante de verdad, lo sustantivo, es el fenómeno revolucionario en sí mismo, no lo epifenoménico, no lo fenomenológico, no lo empírico. Yo creo que en este sentido la perspectiva lacaniana, que no es incompatible con esa lógica marxista a su vez de la falsa conciencia, la ideología falsa conciencia por un lado y por otro lado la realidad escondida por la falsa conciencia además, que a veces está disimulada por la falsa conciencia, él le ayuda a ver un poco más allá siempre. Entonces, cuando hay un problema, cuando hay una cuestión muy doméstica, que es la realidad con minúsculas, él siempre intenta ver lo real que está detrás de ello. Aunque ya digo, luego las consecuencias políticas de disminuir la importancia de la realidad pueden ser graves también, ojo. Porque para eso hay que creerse a Lacan, que esta es otra historia. El mundo de izquierdas latinoamericano, la clau, en que, por otra parte, la otra cara, pregunta Ricardo Calleja, cuál es, si hay alguna influencia de derechas por ser antiglobalistas, etcétera, cómo se relaciona uno con otro. He entendido las preguntas a medias. La primera he entendido la palabra la clau, América Latina, claro, y populismo. Y supongo que me pregunta la relación que pueda tener con... Efectivamente, populismo de izquierdas y el otro populismo de derechas. No, bueno, a ver, ¿qué relación tienen CICEC con la clau o incluso CICEC con Badiou? Se dan caña, a veces, mutuamente, ¿por qué? Y creo que iré directamente al grano. Al final, aunque tienen muchas cosas en común, y como dirían ellos, enemigos a combatir en común, CICEC acaba considerando que la clau es un jacobino y que Badiou es un jacobino. Y cuando CICEC los considera como jacobinos, esto significa que entiende que son demasiado demócratas para el gusto de CICEC, y que también puede significar demasiado políticamente correctos a veces, y demasiado poco comunistas, lo cual no quiere decir que no sean nada comunistas o que no sean socialistas de verdad. Por tanto, la relación que él tiene con ambos es una relación en general buena, han escrito cosas juntos, no revueltos generalmente, pero suele achacarles que no se han tomado suficientemente en serio la parte importante de verdad que para un marxista sería el cambio del modo de producción capitalista. En ocasiones los ve como no suficientemente anticapitalistas, aunque por supuesto todo depende del cristal con que uno lo mire, para según quien se posiciona ante cualquiera de ellos, por supuesto, que pueden ser de extrema izquierda, pero para CICEC en ocasiones eso es insuficiente. Y con el populismo de derechas, bueno, yo solo digo que uno de los últimos palos que le cayeron a CICEC fue porque llegó a elogiar el mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Luego se desdijo y dijo, bueno, no, yo me estaba refiriendo a que Donald Trump, en definitiva, lo que pasaba es que yo lo elogié porque agudizará las contradicciones internas y, por tanto, ayudará a que la gente se crispe más y demás. No tengo tan claro que fuera por esto. Él, en general, es un tipo que se ha mostrado más condescendiente de lo que uno pudiera imaginar en principio con las extremas derechas que existen en toda Europa, algunas de ellas gobernando. Incluso, fijaos el dato, en las conversaciones, cuando él es un tipo tan claramente antirracista, es claramente antirracista, no cabe ninguna duda, pero cuando habla de algunas políticas migratorias de Le Pen en Francia y tal, bueno, políticas o objetivos o desideratas y programas, etcétera, no es una crítica la que plantea, no le veo una crítica tan exacerbada como la que pueda plantear en muchas ocasiones contra el feminismo. Es decir, no sería imposible establecer algunos puentes. Lo que pasa es que, claro, cuando hablen del modelo socioeconómico, hay las diferencias y que pueden ser brutales, ¿no? Yo soy consciente, pero soy consciente porque me lo dijiste tú, José María, hace 3 días, que CICEC ha escrito un libro titulado Pandemic sobre el coronavirus, sobre su gestión y demás, ¿no? Entonces, CICEC lo que está diciendo al respecto, de momento, es que eso de facto, y esto es muy marxista, la letra puede no serlo, pero la música es muy marxista, que de facto las circunstancias ya llevan a una cierta concentración del poder
y que ya llevan a que lo público está adquiriendo más importancia y a que la humanidad se está uniendo, etcétera, pues el marxismo tenía mucho de esto, no era para nada el marxismo una teoría demasiado voluntarista, era más de atender a estas señales. Entonces, yo estoy convencido de que intelectuales como Zizek ahora tendrán abierta la puerta a la esperanza de que esto dé paso, como mínimo, a una reflexión profunda y como máximo a algo más que reflexiones. Pues claro, no es el coronavirus. El coronavirus en sí es el cisne negro. El tema es el bajón brutal que va a haber de Producto Interior Bruto en prácticamente todo el mundo, en una época en que además se habían generado muchas expectativas ya en la gente de superación de la crisis. Hay muchos teóricos de la revolución que hablan de que precisamente estallan cuando hay unas expectativas previas y estas son frustradas de golpe. Y, por tanto, eso unido a las cifras objetivas que se están manejando, pues, oye, yo creo que, a ver, si yo fuera Zizek, yo estaría ilusionado. Si yo fuera Zizek, que no lo soy, yo estaría ilusionado, porque el escenario que se plantea puede ser propenso a ello. Entonces, yo no descartaría eso. Es un cisne negro, como dicen los expertos en prospectiva. Es lo que nadie podía esperar. El capitalismo iba tirando, pero iba tirando renqueante, no nos engañemos, con mucha deuda acumulada y demás. Entonces, veremos otra vez el escenario de bolsas de parados impresionantes, gente joven en el paro, mucho precariado. Veremos lo que ocurre, pero las consecuencias del coronavirus pues son más largas, son dilatadas en el tiempo. Yo quiero José María, déjame que haga una pequeña... Bueno, si quieres introducir algo del coronavirus lo dices, pero si no, hay una reflexión que antes quería plantear. Sí, déjame que plantee una reflexión muy sencillita, que es muy típica de mí, sobre el tema de la izquierda y el feminismo y el pacifismo y el ecologismo. Porque antes ha sonado el teléfono en mi casa, me he despistado y no he cerrado bien una respuesta previa. Cuando se me preguntaba por el Partido Comunista Portugués y demás, y yo contestaba pues que ha habido marxistas que no son tan, entre comillas, progres en términos morales, pero yo siempre recuerdo a mis alumnos que hay una cosa que correlaciona de manera sospechosa, y en política y en la vida hay pocas casualidades, hay causalidades, que es que la izquierda marxista y posmarxista abraza las causas pacifistas, feministas y ecologistas justo en el momento en las que abandona el marxismo, contexto de finales de los años 50. Siempre ha sido muy sospechoso para mí el que esta gente abandonara su proyecto fundamental, que es de carácter socioeconómico. Los socialdemócratas, me estoy refiriendo ahora, los socialdemócratas abandonan ese proyecto, abandonan el marxismo, reniegan del marxismo. Al renegar al marxismo aceptan la economía de libre mercado, la propiedad privada, la iniciativa privada, y necesitan buscar también algún ingrediente, algún argumento para distinguirse de los partidos liberales, sociales o conservadores o democristianos. Entonces ahí vino, digamos, el que tan pronto y que en tan poco tiempo abrazaran esas tres causas, feminista, ecologista y pacifista. Pero eso no tenía apenas tradición, a pesar de que se diga, algún texto de Engels, el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, es verdad, en relación con el patriarcado y tal, pero no había tanta tradición en el marxismo de ese tipo de consideraciones. ¿Qué ocurre? Como Zizek no ha abandonado los objetivos principales, pues igual no tiene ninguna necesidad de abrazar, digamos, otros objetivos secundarios, porque él sigue en la batalla principal. Eso era lo que quería añadir. Moltes gràcies a tots por las preguntas. Y nada más, nosotros hemos empezado una iniciativa que son miradas en relación a la crisis del COVID-19. Estamos colgando en nuestro canal de YouTube una serie de reflexiones. Hoy colgamos a Alfonso Guerra y os esperaremos para próximos eventos. Para los socios habrá próximamente una sesión virtual con el alcalde de Madrid, Almeida, y con Luis Garicano para hablar de Europa, economía, el papel de la Unión Europea en toda esta crisis. Muchas gracias y hasta la próxima.